Acá y ahora, El Faro. Conversaciones para reflexionar. Hay un cielo para ver de la ventana del avión. Hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final, la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Como un médano de sal que se va a disolver, entrando en tu agua, viajo a volver. Es tan limpio como el mar y lo quiero proteger. Lo llevo en mi altar, viene a donde esté. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo. Seca como el agua, fría como el fuego, bailando en la altura, nunca tiene miedo. Nunca, nunca tiene miedo. Nunca tiene miedo. Nunca, nunca tiene miedo. Nunca tiene Cuerda de la guitarra de Numa Moraes, que está acá con nosotros. Qué placer, Numa. Te estábamos esperando. Es un sueño cumplido. Es verdad. Es un sueño cumplido. Para papá, si estuviera acá, se estaría babeando. Estaría haciendo que todo el mundo se calle. Me estaría haciendo callar en este A vos momento misma, a mí misma. Y solamente estaría escuchando mientras él afina la guitarra. afinando la guitarra, Numa. Acá, en un barrio que se llama La Sinacina. ¿Sabías ese dato? Me enteré hoy cuando llegábamos por acá y no veíamos árbol por ningún lado porque estaba oscuro. ¿Sabes Ah, qué? Nos arrancaron el árbol. No. Nos arrancaron el árbol hace años. Había un árbol hermoso de sinacina gigante, lo había plantado un vecino. Cuando yo vivía acá, que era chica,
él era un hombre mayor, no sé cuántos años tuvo ese árbol, pero décadas, décadas, décadas. Este, Fede, ¿cómo era que se llamaba? ¿Te acordás? El vecino que vivía. Ahí va, y Bueno, no se escuchó lo que dijo Fede. no, un vecino de acá, Rubén, o el cuñado de él, lo había plantado ahí, pero tenía un tronco espectacular. Y cuando ensancharon e hicieron la ruta nueva, lo arrancaron. Y estábamos todos indignados, ¿eh? Así es. ¿Eh? En Tacuarembó hay mucha cinacina en Cortina, podríamos traer. La verdad que si podemos traer cinacinas acá en el campo, lo plantamos acá, encantados de la vida de tener cinacinas acá, sí. Tanto que se llamara así, Y bueno, vos tenés una canción muy escuchada que habla del país de la Sinacina. Carlitos Benavides. Es de Carlos Benavides. Benavides, sí, sí. Washington y Carlos Benavides. Sí. Pero no, Sinacina los nombramos en muchas canciones. Y no es que no haya Sinacinas en otros lados, por supuesto, pero nosotros no. ¿Qué es eso del país de las cinacinas allá en Tacuarembó? Es por eso, por la cantidad de cinacinas. O porque se le ocurrió al poeta. Ah, Rubén Lena también habla de sí, Sinacina. sí, sí, No, sí. es un árbol muy común en todo el país. Pero sí, nosotros nos adueñamos, Sinacina Tacuarembó, por culpa de Washington Benavides. Mm, Ahí está. Cantautores que cantaron la canción también, ¿no? Claro, Porque, claro, ah, claro, claro. eso también. Sí, 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 sobre todo Carlos que grabó esa canción hace muchos años y es una de las canciones más conocidas de él mm, en el país de la en el Sinacina. país de las cinacinas. Yo tengo Imagínate. una canción también, si me preguntas por la Sinacina. Mirá. Sí, también de Washington Benavides. Sinacina por todos lados. Sí, pero vos sabés que, bueno, claro, yo lo que pasa es que estuve un tiempo, varios años viviendo en Montevideo. Oye, es que, no me acuerdo. Si me preguntas por las sinacinas, te hablaré de los ojos de las chinas. Si me preguntas por las sierras claras, te pediría que me acompañaras por ahí. Ay, pero por Dios. Ese. Hace años que no canto esa canción. Me hicieron Mirá. acordar, la voy a ensayar. Ay, qué lindo. Te salió. Y Muy lindo es- poema. esa voz, esa voz espectacular. En realidad eh, ese poema lo encontré en Holanda cuando estaba exiliado, ¿no? ¿Mm? En la carátula de un disco de Alfredo Citarrosa, Mirá. que él lo puso como, bueno, puso todo el poema de Benavides, y era algo que Bocha le había enviado a él, pero él no le puso música. Entonces yo fui, le puse Fuiste y le música pusiste y música. le empecé a cantar, sí. Sí, lo canté mucho tiempo y lo grabé también, lo grabé hace años. Qué belleza. Justo que estabas hablando de aquella época de Holanda. No sé si querés, pero vos querías preguntarle algo, Juan. Creo que hay una cosa que de repente no se sabe mucho acá y me dirás vos, ¿en qué idioma lo hiciste? Porque Sí, si me acalla. Sí, en el Conservatorio Real. Y bueno, aprendí a hablar en holandés. Sí, eso, ¿viste? Claro, nadie me entiende, pero estaba tan mal. claro, incluso ahora estaba por llamar a Kessman para el Mundial y decirle, mirá que yo te enseño a pronunciar los nombres de los jugadores, De los jugadores. pero si me pagas, si no, no. Además se los voy a enseñar mal. Bueno, pero Pobre pícaro, Kessman. ¿no? No, Escúchame, y eso fue parte del exilio que empezó por Sudamérica, después te llevó a Cuba, después a Holanda y bueno, el regreso a Uruguay, aquel estadio Francini lleno. ¿Qué recordás de todo ese recorrido? Valga el juego de palabras, porque en realidad no es una redundancia, pero Ujú. ¿qué recordás de todo ese recorrido? la salida fue complicada, lógicamente. Fui a Buenos Aires, pensaba volver, dejar mi familia allá, volver. Me dijeron muy claramente que no volviera Mm. porque estaba la policía en mi casa.
Em, y ahí comenzó toda la posibilidad yo no tenía documentación, eran tiempos complicados, pero quería pasar a Chile y bueno, me ayudaron mucho China Zorrilla, León, Hellman, el Tata Cedrón y otros compañeros. Y bueno, fui por el sur de Argentina y crucé ahí en los lagos, bajé los Andes en ómnibus, que es lo más aterrador que hay. Con un, con Lo un- cruzamos en auto, con pero un- me imagino en aquella época en ómnibus. Ay, los mamá. Andes, Ahí bajar mismo cruzamos el año pasado, no el anterior. Sí, por el Cristo Redentor, sí, fuimos a por Temuco, Men- ¿no? Y bueno, fue bravo porque un niño que cumplía años un año el día que pasábamos. Ah, Bueno, en Chile estuve hasta que se venía el golpe de Allende, ahí nos sacaron prácticamente a todos los uruguayos. Fuimos a Cuba, de Cuba se decidió que saliera a cantar, que era lo que yo mejor hacía, porque otra cosa. Y ahí fui para Suecia tuve unos meses, después fui a Francia y me encontré con Daniel Biglietti, con Marcos Velázquez y el Sabalero, y fui a suplantar al Sabalero a Holanda. mira ¿Sí? No porque él no pudiera el haber ido, Sabalero. sino porque como yo era el menor y estábamos haciendo una gira por el sur de Francia y estábamos muy bien allá en el sur de Francia yo qué sé, dije, que vaya la bomba oeste y allá y bueno, y fui a Holanda y dije, bueno, el Sabalero está enfermo, me mandó a mí. Y no estaba enfermo nada. Pero ahí me quedé en Holanda ¿Te quedaste y 10 hiciste años. ese diplomado de música que después te llevó a la docencia también? Esas cosas raras recién oía como hablaban de los signos y de los planetas, no oía el retorno, Ujú. Sí. pero me imaginé todo. Y son las cosas extrañas, ¿no? Porque llego a Holanda, que yo no tenía que ir, me entero que se va a editar un disco mío, La Patria de Compañero. Fa, Digo, pero ¿por qué un disco en Holanda, amigo? Que yo estoy corrido del Uruguay. Sí. Bueno, me pongo en contacto con el compañero que lo iba a editar, un compositor alemán que era profesor en el Conservatorio de La Haya, Konrad Boehmer, y me puse a las órdenes para ayudar a la traducción de los textos. ¿Eh? Y para la carátula, hicimos la carátula que parece una cosa insólita. Hoy se hubiera hecho de pronto con una computadora en un rato, pero en aquel momento hasta arregló para ir a un hospital ah, mira. y hacerme una radiografía de la mano, como que estaba tocando la guitarra, o sea que salen la calavera nomás. Sí. Ajá. Y bueno, Metacarpias, todo eso. sí, 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 la mano puesta en la posición, pero en vez de cuerdas son alambres de púa. Entonces, con unas tablas La piel de gallina. agarradas de dos lados hasta enfrentar la guitarra, nos dio para cuatro alambres nomás, ¿no? Una guitarra media con pocas cuerdas, pero, Sí, y bueno, y mi intención es que saliera de la boca un sol, ¿no? Como que el sol estaba encerrado, era un campo de concentración, ¿no? Todo ese simbolismo. Bueno, un trabajo brutal. Acá se hubiera hecho con Sí, en hoy, un hoy, segundo. sí. sí, sí, igual tiene otro valor, ¿no? Eso. Tiene para la época de lo que estamos hablando, Claro, que un alemán, después de lo que sí, había vivido Alemania sí. unas décadas atrás, tuviera ese interés y que en Europa hubiera ese interés Había una solidaridad muy por grande. los cantautores Eso, uruguayos. sí. Sí. Quiero que trates de explicarle, porque tenemos en particular una audiencia, la verdad que de gente joven, de esos que ya no miran la tele, ¿viste? De menores de 35 años, que miran mucho el programa. Mm. Y que de repente hoy se les hace difícil entender qué hacían aquellos uruguayos, dónde fueron a parar, cantaba el Jaime. murguista Jaime, por lugares más remotos de Colombia y de Amsterdam. Vos anduviste por Francia y Holanda Bueno, en tu ahí en trabajo. Ámsterdam justamente fue. Amsterdam. Bueno, fui a verlo a Conrad, a Ámsterdam. eh, Me afanaron en la estación.
No, Me punguearon. No te puedo creer. Sí, no me dejaron ni un vintén, ni documentos, nada. ¿Eh? Ah, Sí, entonces tuve que pedir un cuarchi, que era una monedita, no existía el euro, ¿no? ujú. Era el florín, era el cuarchi, que era una monedita de 25 centavos para llamar a Utrecht de que me rescataran. Esas cosas. Eso Bueno, fue. pero Conrad Boemer era amigo acá de Coriuna Jardinian, compositor uruguayo, ¿no? Un gran músico, y de alguna manera arreglaron para que sacar la banda sonora, la cinta del disco La Patria y Compañero, y por eso se estaba por ¿Qué editar en disco? Holanda. Cuando me enteré que Conrad era profesor en La Haya, le conté mi intención de estudiar guitarra, de seguir estudiando, y si podría ser que yo pudiera estudiar. Tenía 25 años, ¿no? Él me dijo, ¿y Un por qué no? grisito. Bien, gurí. ¿Y por qué no? Me dice. Digo, si el jefe de cátedra de La Haya, del Conservatorio Real, es un uruguayo. Entonces, ¿un ¿Eh? uruguayo? Sí. ¿Y quién es? Antonio Pereira Arias, el profesor de mi primer profesor. No te puedo creer. Esto es sincronicidad. sincronicidades, los Increíble. uruguayos conectándose por el mundo, Sí, Eh, lo que tiene la música, lo que fueron esos años, porque ella te decía 25 años un pibe, y sin embargo, un pibe que ya había sufrido el exilio, que había sí. tenido que dejar su patria, que había tenido que dejar otro país, que tenía que ver qué hacía con su familia, que se había reencontrado con otros músicos en Europa, todo eso con solo 25 años. Hoy con sí. 25 años, si le sacan un disco, no se ponen a aprender guitarra ni loco, ¿no? Ya están para la fama y ya están para otro lado. Ah, claro, más Y rápido, vos, todo más no, rápido. a los 25 años, No. habiendo tenido toda esa trayectoria de vida, considerabas importante el estudio de la Ah, música. claro, claro, Y no. entonces ahí te pusiste a estudiar. Sí, entonces fui a La Haya, hicimos una cita en La Haya, en el Conservatorio Real, tal día, a tal hora, me dijo. Allí estuve cumpliendo el horario como a lo holandés. ¿Eh? Y ahí me llevó al salón donde estaba Pereira, abrió la puerta y dijo, che, Tono, porque hablaba muy bien con Bohemia, hablaba perfecto español. Mirá. Dice, che, Tono, aquí te traigo un coterráneo. Y me tiró para adentro. Y yo quedé adelante del maestro, que era un compositor, director de orquesta, alumno de Andrés Segovia, una de las eminencias de la guitarra mundial, ¿no? Quedé ahí y el viejo me miró y dijo, ¿y usted quién es? Y bueno, y ahí le conté que quería estudiar guitarra. Y dice, pero acá no es fácil. Te em, desafiaron. sí, dice, mire que el único que habla español soy yo. Y, y se va a tener que hacer un año para aprender el idioma, para hacer un examen de admisión. Toqué algo, toqué ahí asustadísimo, ¿no? ¿Qué tocaste? Toqué una cosa, A ver. no, no, pero una especie de candombe raro que había hecho. Y bueno, dijo el viejo, puede ser, dice, puede ser, pero es difícil, ¿eh? Y bueno, ahí estudié un año, di el Mira. programa, el examen de admisión, estudié, el idioma me fue más o menos, aprendí para lo mínimo en un principio, pero hubo un cambio de programa a los 3 años en el conservatorio, y eso me gané un año más, y eso me ayudó a ir y bueno, me diplomé en el 83, y después en el 84 hice un programa, un diploma más avanzado, pero nunca lo he utilizado. Simplemente fue porque quería estudiar, hice toda la programación del conservatorio a rajatabla, porque lo primero que me dijo el maestro fue, aquí no me venga con cancioncitas, ¿eh? Mm. Lo primero, entonces Ah, yo te nunca. desafió y desafió y Era amigo desafió. de Daniel Biglietti, muy amigo. Incluso la primera guitarra que tuvo Biglietti era la de Antonio cuando era niño. Mira qué El increíble. padre de Daniel se la compró al padre No, no. a Pereira Velázquez. Historia que no se pueden Eh, perdonar. Era muy amigo de Osiris Rodríguez Castillos y de Atahualpa Yupanqui. Pero a Claro. mí me dijo, a mí aquí cancioncitas no. Y tuve que hacer todo el programa del conservatorio, que fue lo que yo quería. Cancioncita no le decían a un tipo que acababa de publicar
Qué No, histórico, patria compañero, ¿no? nunca dejé de cantar y él sabía, ¿no? Por supuesto, nunca dejé de cantar y siempre en solidaridad con Uruguay. Bueno, fui a Israel, a Angola, a Canadá, a Venezuela, canté en toda Europa, él sabía, pero yo estudiaba. Está bien, porque es un poco lo que hemos hablado otras veces en el programa, esto de no creérnosla, ¿no? Disculpame, pero mirá la vuelta de la vida. En el último examen yo estaba muy nervioso, ¿no? Pero antes hacía un concierto de todos los alumnos eh, para aflojar un poco el día antes o 2 días antes del examen final. Y hizo todo el programa, todos los 20 alumnos que tenía, y yo tenía que tocar algo, no me acuerdo qué, y al final, dice, y al final cántese una. Y yo digo, ¿le parece, maestro? Sí, cántese una, ¿qué podría decir? ¿Y saben lo que No me digas canté? que cantaste. Si Pero, me preguntas por la sinacita. increíble, Mirá, y te convoca la sinancina. Entonces yo dije, ¿pero le parece, maestro? Yo toqué eso y dice, sí, usted se cree que es fácil tocar la guitarra y cantar al mismo tiempo. Dice, acá no es muy común eso. mirá, Y bueno, Mirá, no. o sea que al final eh, aceptó aquello, ya lo había aceptado, pero él con muy buen criterio prohibió que yo tratara de ponerme como cantor, no, tenía que estudiar el programa. claro. Eh, y bueno, fue realmente muy emocionante. Cuando me diplomé, el viejo llorando se me abrazó y me dijo, usted se da cuenta, un gauchito bruto de allá de Jujuy a diplomarse en un conservatorio europeo. Qué historia, ¿no? Qué Qué historia. historia, y lo fuerte y lo movilizador que debe haber sido, y de historias de otros uruguayos también que estuvieron en el exilio, eso de no músicos, pero de capaz que agarrarnos, bueno, yo no, pero agarrarse de algo, de estudiar algo, porque estar afuera del país, lejos, muy lejos, y cantar nuestra música, por así decirlo, Sí, en el exterior, se en me un país agra- completamente diferente. sí, se me agrandó mucho el panorama porque había muchos latinoamericanos y muchos intelectuales y poetas Ujú. argentinos como Vicentecito Lema, con quien hicimos recitales enteros, Lincoln Silva, un paraguayo, con quien hicimos muchas canciones. Es decir, y todo el material y todo lo que estaba estudiando en el conservatorio que era completamente eh, nuevo para mí. O sea, por Claro, ejemplo, a mí no me gustaba la ópera, no me gustaba el canto lírico cantado con gran calidad o con ujú, gran nivel. Y sin embargo, al estudiar la historia y al estudiar y al escuchar, lo apreciaste lo aprecié y me y te encanta. encanta. Bueno, la música africana, la música Centroamérica, la música surinamesa que llegaba allá que aquí imposible escuchar a alguien. Sí, que Claro, además también ahí es lo que decías hoy de la foto de la portada del disco. Hoy escuchar lo que sea del lugar del mundo que quieras. En aquel Claro. momento tenía que llegar una cinta o un Sí, sí. disco. Había una discoteca, le decían, no sé, discoteca sí, donde sacábamos prestados los discos. O sea, vos sacabas un disco en una editorial y ibas y lo dejabas ahí. No Claro, había problema. Ahora te decían, está pirateando. Esto era miles y miles de discos donde vos podías ir y sacar 7 discos, creo. Y bueno, me lo llevaba a mi casa, sobre todo para estudiar historia de la música y eso, pero también todo lo que aparecía de Latinoamérica, ¿no? Entonces claro. aparecían cosas insólitas, ajá. insólitas, y bueno, todo eso me lo grababa y lo documentaba de alguna manera. Y bueno, es un material que hasta hoy me sirve. Mirá, porque claro, era Mm, la manera de adquirir Claro, ese. Esa hoy es cercanía, tal vez. distinto lo que vos te decís, porque no nos da tiempo de escuchar una canción entera. Bueno, Tú sabés lo que ha impactado que nosotros en el programa pasemos una canción y nos detengamos a escucharla. Y que- La que- gente dice, no lo hacemos más, lo dejamos de hacer, ¿no? yo pensaba hoy, cuando estaba aquí escuchando lo que ustedes hacían, digo, están en silencio, están escuchando una canción entera del indio, ¿no? sí, Y digo, qué maravilla, digo, ¿y qué están haciendo? Y bueno, ustedes estaban acá de la manera más normal,
Y bueno, porque están escuchando también. Y porque estamos escuchando. Y, Sí. Porque la gente perdió la capacidad de escuchar. Eso es verdad. y es lo que- Bueno, es lo que invitamos. por eso el nombre del programa es Acá y Ahora Letra y música. porque a nosotros la música también nos atraviesa mucho desde lo que sentimos, lo que pensamos. Nos expresamos a través de la música. La música a veces, las canciones nos ayudan porque yo de repente no soy tan fácil para expresarme, no tengo tanta facilidad de palabra. Entonces, a veces Citar un canciones. trozo de una letra, Claro. para mí, a mí me ayuda. Juzgan, no sé, lo que tienen miedo. Y además la emoción que provoca. Sí, Y bueno, Para esa eso es la hay que- poesía, ¿no? La poesía es La poesía, vos hablabas de la poesía eso. mucho y es lo que yo pienso, ¿no? Muchas veces gente cree que la poesía se perdió entre la literatura. Yo creo que lo que ocurrió en la última mitad del siglo pasado y lo que viene ocurriendo, aunque yo no me voy a poner en viejo cascarrabias, hay en las nuevas generaciones también grandes poetas. por favor. Claro, hoy estábamos hablando de vos, hoy Pero también. eso, ¿no? Se integró mucho con la música, la poesía. No, es que Ahí están los grandes poetas. te lo agrego, la poesía sin música no puede existir. Ah, me encanta. Sí, la poesía tiene música. Si no tiene música, Bueno, sí, no está bien. sí, sí. Porque Y está esa basada música no necesariamente es un instrumento musical, ¿o sí? ¿Cómo? Perdón. Que vos decís que la poesía tiene música. La poesía tiene música. Tiene por el ritmo que el Es, poeta le pone. Puede ser un poema muy lineal y eso no es lo más fácil de musicalizar. No es lo más fácil. Sí, puede ser un poema abierto, eh, poesía libre, eso tiene que tener música. Está interna, pero está ahí. Siempre está. Si no está la música, algo pasa. algo falta. Algo porque te trancas hasta leerla. Claro, Está mal escrita. claro. Mirá cómo te engancho eso con lo que pasaba en Uruguay mientras muchos de ustedes estaban en el exterior. La música no podía estar, la música estaba censurada, la música Sí, estaba claro. prohibida. Por eso, con el retorno de la democracia, también vino el retorno de muchos de los grandes músicos. No, pero había muchos músicos maravillosos. ¿Sabes cómo hacían No, para...? ya sé, pero no le dejaban cantar determinadas No, canciones, no, ¿no? había una censura en los textos. Claro. Claro. Obligatoria, obligatoria. Por Pero eso, sí, no, dale vos. ¿sabes cómo se comunicaban con nosotros? Por No. ejemplo, en el comienzo de una canción ponían la introducción de una canción de Biglietti o de Alfredo y los censores no están, no son Claro. unos burros. Sí, Estaban para la literalidad. entonces, en una canción de La Rona Carrero, de, yo qué sé, de Carlos Benavides, de Rubén Olivera, de pronto aparecía una introducción de una canción nuestra. Me muero. Y yo me acuerdo, eso, y vos estabas escuchando porque Eh, cada uruguayo que llegaba a Holanda exiliado le preguntaba, ¿qué trajiste? Y eran casetes con la Esos música que guiños estaba. musicales. Claro. Impresionante, ¿Qué? Y, impresionante. y estaban esos mensajes. Claro, sí, la magia de la música, de la palabra, Sí. de lo que podía pasar en la radio, ¿no? De lo que hizo Citarrosa en México. Oh, eh, claro. la radio y la palabra y la música como forma de resistencia y después como forma de volver a vivir, ¿no? Yo mencionaba ese estadio Francini Sí, cuando cuando regresó volvieron los olimareños, eso Mm. el ni hablar. centenario. Pero eso está como más en el imaginario colectivo. De repente que vos llenaste un estadio Francini cuando volviste, no está tan presente. Y no jugaba Peñarol. No está. Porque si juega defensor no lo llenan. No, ya para los hinchas de defensor. No. ¿Cómo se sintió eso? Eso fue impresionante, sobre todo porque ver a mis compañeros de nuevo, a Darnos Jans, por ejemplo, con Mm. quien fuimos al liceo juntos en Mirá Tacuarembó. vos, Mirá. Claro, sí, sí, con el mirá. Darno fuimos Fa. juntos, éramos del grupo que nos juntábamos con Benavides, Lerba Noir, Marito Carrero, los que iban cantando, canciones para no dormir la siesta, Fernando, Bueno, ahí tenés la pureza de increíble. los censores, ¿no? Con canciones para no dormir la siesta. Sí, ¿Cómo les claro. tomaron el pelo? No, y la calidad, por ejemplo, de la poesía de Washington Benavides, que utilizando la historia decía cosas impresionantes. Buscar la forma, eso pasó también en España con los cantores como
Luis Pastor, como Raimón, Pídele Serra, Serrat mismo, decir cosas que no fueran censuradas. Y a veces no eran censuradas porque los tipos No no les sabían qué daba. estaba diciendo. Por ejemplo, Me la chapaba. Pide la Serra, un gran compositor y cantor catalán que cantaba en catalán nomás. Tenía una canción muy famosa que se llamaba Fills de Buda, Hijos de Buda, ¿no? Que cantaba el público. Fills de Buda. Claro, totalmente. Claro, ¿y qué iban a censurar? Era imposible. Sin Imposible. embargo, pasó la censura. Porque Buda, bueno, Sí, este loco le está cantando a Buda. Sí, sí. sí. Perdió el cerebro. Ahí, ahí está la picardía. Te quiero traer a los días de hoy porque si estará vigente que... Sí, sí. Contanos un poquito qué anduviste haciendo estos días. No, en el Teatro Solís. Ah, en Solís mismo. Solís. Con Eduardo Fernández hicimos un recital, Hasta vimos el anuncio nosotros. claro, que, En la pantalla. que fue del siglo XVI al siglo XXI, 90 minutos. Ahí hicimos un viajecito rápido, Y- acorde con la época. Pero bueno, Eduardo, maravilloso guitarrista, uno de los más importantes del mundo, porque tiene no sé cuántos discos grabados en el exterior. Yo compraba su disco en Holanda, y él ha grabado en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todo el mundo. Eh, Comienza con música del siglo XVI, yo canto poemas del siglo XVI y vamos avanzando. La música clásica, él toca Shore, toca Tarria, yo canto Becker, canto López Pacheco, eh, después nos metemos en Agustín Barrios, el gran paraguayo que vivió acá, eh, con Juan Cuña, poeta de Florida, o Osiris Rodríguez Castillo, ahí caemos al Río de la Plata. Biglietti, Circe Maya, Benavides. Bueno, o sea, y incluso esta canción, que de pronto hay tiempo para cantarla, Sí, claro. es uno de los últimos textos que me mandó Benavides, Ah, mirá. unos meses antes ¿Y de cómo nos partir, ¿no? fuimos? Si ese espectáculo que fue ahora en Solís, Sí. lo van a seguir haciendo, lo van a repetir, pues esta vez. Yo podría venderte una entrada. ¿Oh? No, En mira, septiembre también. no, en septiembre es otra historia. Otra historia. Lo que te digo para lo de Sí, con lugares y tiempo con Eduardo es que lo vamos a hacer en el interior. lo van a hacer. Ya lo hemos estado haciendo en Tacuarembó, ahora vamos a Rivera, Ajá. pensamos venir a Las Piedras, Ah, eso. Acá nomás. sí, Acá nomás cerquita nos sí, queda. y hay otra, estamos buscando, pero Sí, es por uno supuesto. armadito, ¿viste? Y bueno, y el 2 de septiembre otra historia, porque dicen estos muchachos que yo hace 60 años que canto, Nada más. y sacando las cuentas, sí, Entonces, ¿qué se viene el 2 de septiembre? el 2 de septiembre va a ser en el Sodre, Ajá. la de la Reta, Ahí va. un recital con muchas más canciones, va a durar más de 2 horas, creo, porque van a haber muchos, o unos cuantos invitados, cantores compañeros, Opa. con quienes voy a invitar para cantar alguna canción. Así que vamos a Y, guardar unos pesitos para septiembre. Vamos a ir. Vamos a ir y va a ir la cámara también, porque yo te sí, cuento que a mí me encanta la fotografía ah, y me gusta mucho ir a los toques de música y sacar fotos. qué lindo. Ah, soy una colgada bárbara. Y Claro, así conocí, Sí, en el momento en que el artista se está expresando arriba del escenario, es único. es un... es único, A veces sí, estás muy sí. asustado y eso se nota, a veces estás Ah, contento. Pero 60 años, sí. 60 años, sí. ¿Cantando? Sí. ¿En serio? Bueno, eso Eh, habla de la Es humildad. muy peligroso no ponerse, cuando no te pones nervioso, Mira, es peligroso, ¿no? ¿sabés quién No se lo podés ir dijo? confiado nunca. A mí me lo dijeron eso. A ella, en un Eh, programa de televisión, la sí. verdad que fue de los maletines, ella estuvo participando y Ah, se pagó un posgrado con eso. mira, Pero ¿sabés qué le dijo esto de los nervios eh, que conducía el programa? Ya ahora que se viene el mundial, ella no es futbolera, pero se viene el mundial igual, él lo cobra. mira vos. Me dijo, ¿estás nerviosa? A mí me temblaba la pera. Era así y me transpiraba la nariz. Me acuerdo que la gente me daba un pañuelito. Y antes de salir me dice, ¿estás nerviosa? Le digo, un poco más. Era la primera vez, además, para mí. Y me dice, mira, lo mejor que te puede pasar es que estés nerviosa, porque el que se confía pierde. Yo siempre estoy nerviosa ante un partido.
Me dijo. Te picó el pene. Y me picó el penal el día de mi cumpleaños, imagínate. Él quedó tranquilo y nosotros con unos nervios. Ese día creí que mi padre se moría de un infarto. Ese día, yo decía, se la reclamé esa al loco. Le reclamé, che, me arruinaste el cumpleaños porque no vino casi nadie a mi cumpleaños y encima casi matás a mi padre más temprano. O sea, creí, Qué nervioso. no me gusta mucho el fútbol, pero el loco es un fenómeno. Y vos sabés que yo estaba nerviosa y me gané me gané la plata para pagarme un posgrado. Mira, qué lindo. Hablando de la importancia de estudiar, ¿no? Sí, eso. Sí. Como todo Y tiene. cómo te abre caminos, cómo te abre la cabeza, cómo te abre posibilidades, ¿no? Maravilloso. Así que el 2 de septiembre, El 2 de septiembre estamos en la de la Reta y bueno, va a ser un recorrido por más largo, no con con una línea, capaz que sí, capaz que uno le encuentra la línea, como Mientras lugares. te permiten, vos dejate ser. Sí, 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 pero siempre de pronto van a haber canciones muy antiguas de antes, como decía Marco Velázquez, y canciones nuevas Y también. bueno, eh, Pero claro, el recital con Eduardo Fernández es la guitarra y el canto, la guitarra académica en su máxima potencia y la canción popular. Y lo lindo es que un guitarrista de este nivel, compositor, que tiene una historia, bueno, empezó a tocar la guitarra a los 7 años, a los 12 ya daba conciertos, eh, le, se le ocurriera que sí, que era posible hacer con un cantor popular un recital, y por qué no, y con toda la bondad la verdad que nos divertimos mucho. Yo me divierto mucho y me gusta. Ahora me pongo nervioso antes, después que entro al escenario, como que aflojas, ya te aflojo un poco. aflojas y te entregas. Sí, 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 estoy. Bueno, eso es lo que a mí me gusta capturar en la fotografía, Qué ¿ves? lindo. Es como, hay una película que se llama Soul, que siempre la pongo como ejemplo, donde el músico está tocando la guitarra y en un momento, estoy haciendo un spoiler para quien no la vio, pero si no la vieron, Ya te escucharon el tiene programa. montones de años la película, desde Pixar, es una animación. Y en un momento el pianista está tocando y vos ves como el alma de él se despega del cuerpo mientras sigue sonando el piano. Claro, a mí a veces yo miro mucho Alegro HD, que es un programa clásico, ¿no? De música. Es lo que miro fundamentalmente, me gusta y a veces me complica eso. Me gusta ¿Sí? más el músico sobrio, ¿no? Ah, mirá. Una vez vi a un japonés muy Yamashita, que murió este año, un gran guitarrista, un genio, ¿no? Y era tanto el efecto y los gestos que hacía que tuve que cerrar los ojos, porque se paraba tocando la guitarra, afinaba de una manera, me puso nervioso pero era genial, porque si vos lo escuchás nomás, no erra una nota, no erraba. Claro. Es fabuloso era el japonés. Yo después de muchos años pensé que no era afinando la guitarra, sino cambiando, porque tocaba músicas de Liszt, por ejemplo, en la Ujú, guitarra, una orquesta, ¿no? Un Sí. piano. claro. Bueno, hacía transcripciones así. Grabó Sherazade a guitarra, es una locura, porque es una obra no para guitarra, pero él la hizo. Y lo que pienso que él afinaba ciertas notas, no le daba la afinación normal, y en Y el tenía que momento, ir ahora me doy cuenta, Que un, lo, que un lo- genio, era un genio. que lo un tiró. genio. Sí, Y qué pero lindo eso de que vos cierres los ojos y la música te logre eso, sí, trasladar y claro. llevar y hacerte sentir Pero como... con Llamasita te hubieras hecho una película. No, sabes que nosotros empezamos a hacer un programa de 2 horas y que como fuimos cambiando de estudio, nos liberamos y Y ahora porque como no tenemos los tiempos de la televisión tradicional, vamos a hacer, viste que nos enganchamos a hablar del tema de endometriosis y le Sí, dije sí. que nos enganchamos con el tema de los astros y le dimos más de los... Yo le puse en un momento, vamos hasta 8:30 porque no te queríamos hacer seguir esperando y terminamos menos cuarto, creo. O sea, ujú. ni siquiera lo que le escribimos acá. Lo que Y pasa es que este es el placer de poder tener esta charla contigo, ¿viste? sí, De que no haya un Divino. guión, de que no haya
una serie de preguntas establecidas, sino de que la cosa se vaya dando. Tiene un par de canciones ahí para tocar. Sí, antes esto, lo que vos decías, de que vos nos mirabas y decías, están escuchando la canción. Bueno, estamos en este programa invitando a darnos el tiempo para profundizar en las cosas, eh, que no sean cosas que pasajeras, sino que lo que invitamos es precisamente a reflexionar, a escuchar, y hoy a escucharte a vos Bueno, vamos a cantar. es un ¿Cómo no? privilegio. O sea, podemos seguir conversando y No, después no, seguimos sí, escuchando. sí. Además tenemos hasta alguien que te acompañe si necesitas. Dale, Este... Julián, acá de después. Vos no, Pablo. Hoy no, Pablo. No seas tan leonino. Fua. Bueno, canción pícara. A ver. Si yo fuera un pajarito, el corazón cara, por ser tan bella y tan dura como fruta de Granada. Y aunque no fueras hermosa, igualmente te pica. Yo no soy un naranjero, tampoco un papa naranjas, mas me tienta el picapalo y el pico de oro si canta. Aunque venga el jardinero y me corra con su azada, me voy, pero vengo pronto, por algo tengo dos alas. Amigo del show de barro y la cantora Calandria, del petirrojo y el tordo, siempre abusando confianzas. Mas si fuera picaflor, el corazón te picara, seguramente que sí, el corazón te picara. Si yo fuera un pajarito, el corazón te picara, por ser tan bella y tan dura como fruta de Granada. ¡Bravo! No, tenerte acá al lado, escuchándote cantar Sí, sí, en sí. vivo. Imagino que lo especial que debe ser para Ceci, para Fede también, de verte acá en el living de su casa, que es nuestro estudio prestado. Sí, vos. Para vos también, para vos también. Pero sin duda que es muy especial. Y yo que tengo todavía un poco la formación profesional de periodista, que ejercí esa profesión y ese oficio muchos Ujú. años. Y ahora estamos en esta más tranquila, ¿viste? No, no de la locura del día a día, ni Sí, de claro. correr atrás de la indignación de un día que al otro día nos olvidamos, sino Eh, de la cosa más trascendente. Pero me quedan algunas cosas, biché, ¿viste? La hojita. sí, Y ca- texto, Washington Benavides 2016. sí, Música, Numa Moraes 2016. Cumple 10 años nomás esta canción tenés razón. de los 60 que llevas tocando. Y Sí, siguen componiendo y claro. siguen escribiendo. Claro, Bocha se murió en un año después. ¿No? Fue una de las últimas textos que me envió y así como me llegó, le puse música y quedó. Mirá, Pero nunca la había cantado a no ser en el recital con Eduardo Fernández. Mirá. Y quedó grabado ahora en un disco que va a salir en algún momento. mm, Hicimos un adelanto para el Solís, pero eh, por primera vez, es una canción prácticamente inédita, bueno, qué honor, más aún que la hayas tocado, la hayas compartido con nosotros hoy acá. Eh, cantado. y qué linda letra, además, y qué Sí. linda Sí, canción. me llamó la atención Estaba tanta, mirándola, La tanta poesía. pureza para un tipo que había escrito desde los 22 años, que al año que me envió esto se moría, pero que escribió hasta último momento. Te das cuenta. Es decir, y esta sencillez y eso de recurrir a, a la naturaleza, ¿no? Ah,
Tiene una frescura la Sí, canción. Increíble. sí. Y el Tiene texto, esos sí. liganitos Sí. que tanto tenemos que aprender de las aves, ¿no? Sí, bueno, a veces De la naturaleza. De con la él siempre naturaleza. decíamos, vamos a hacer un disco sobre pájaros, porque es inmensa la cantidad de canciones que hemos cantado sobre pájaros. Sí. Claro. Y bueno, decir, no nos va a dar el disco. Sí. Abuelo era gran fanático de los pájaros. Esas cosas Claro, que se han ido perdiendo con el tiempo, con esta claro. inmediatez, ¿no? La gente va mirando la pantalla y quién se para a mirar un pájaro, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, nosotros lo hacemos, pero y de Claro, eso se trata un poco también la esencia del programa y de estar conversando. sin duda. Eh, Eso no tampoco los aleja de la realidad o ya no importa ¿En qué tanto. sentido Y decís? bueno, fue mucho el compromiso que tenían en aquella época lo que los alejó del No, país en su claro, lo momento. que pasa, no, en el recital terminamos con La Patria Compañero. Yo Ah, la iba a El pedir, ca- pero no sé eh, si era muy desubicado pedirla. El tema es que no, yo claro, cuando la escucho me paro y es como que me entra como algo. yo te pregunto, ¿en qué está eso? ¿En qué está ese espíritu? bueno, no hay recital que no tenga que cantarla. Ah, Está bien, pero claro. eso es por el clásico que significa, pero Sí. también por lo que representa. Sí, lo Lo que que pasa es que un La representa. gente texto, sigue reclamando esa patria hoy. sí, sí, sí. Porque un texto bien escrito es de Benavides, ¿no? Sí. Mm, Cuando un texto tiene tanto sentido y tanta historia y eso. no te, ¿cómo te voy a decir? No es esquemático, no es una imposición. No es panfletario tampoco. Bueno, porque allá por el año 69, 70, aparte de lo que yo cantaba y lo que grababa, porque el primer disco es del 68, eh, y al 70 grabé La Patria Compañero, ¿no? Pero en esa época yo afuera cantaba una canción muy panfletaria, muy directa. eh, Me lo exigía un poco el momento y porque era un muchacho Sí. y bueno, y habían personas como Daniel Vidar, por ejemplo, con quien andaba continuamente atrás de él Ajá. e incluso hizo las carátulas de algunos discos, que me escribía textos muy directos. Sí. Y después amigos o textos de la cárcel, eran letras muy panfletarias, que yo notaba que no era esto, Ajá. no era Claro. una poesía. Lo que grababa era esto, pero lo que cantaba en las calles, afortunadamente no llegué a grabarlas en el sentido de que eran canciones puntuales, Claro. que Que no cumplían. es la patria compañía. No, La Patria Compañía tiene un sentido que hasta hoy me la piden. Pero en ese caso, en ese momento, las canciones más directas pasaban, por ejemplo, una canción dedicada a Pacheco Areco. Murió Pacheco Areco o no, murió Sí, antes que muriera, se fue, digo, Sí, cambió, sí, vino Bordaberry y perdían el sentido de claro. ser. claro. Entonces, esas canciones nunca las grabé, a no ser una o dos, pero Bien. siempre traté de que el texto que grababa fuera de Ahora, calidad. mira, cuando lo que abordás es una patria que rememora o que pone sobre la mesa decenios, no, siglos de construcción, porque vos la patria que reclamás es la de Artigas y la Claro. que nos robaron los que lo Y la, traicionaron. y la idea, Artiga, ¿no? Sí, los Claro. ideales de Artigas. Algo que mencionamos hoy hablando con el Astro Gaucho, ¿no? Y Esto aquello de las provincias unidas. claro, y aquello de que los que lo De traicionaron. aquellos que pero te juro que me sacaste lo que iba a decir, de aquellos que traicionaron. Y que de pronto tienen calles Mm. muy Che, importantes. oh, y te estás entrando en un tema. Metimos el tema de los charrúas un día y Sí, sí, claro. ¿Sabés qué? Sí, ¿Te vio? sí, sí, sí. De YouTube, porque Mirá, parece que estábamos. censura no existe, pero ¡oh! los algoritmos Todavía sigue existiendo. Sí, sí, el Increíble. algoritmo bueno, no le pedimos a quien nos está, a quien nos está transmitiendo en este momento, pero sí, 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 porque parece que era temas religiosos estábamos tocando. Ah, Era temas sensible, religiosos. religiosos sensibles. Por favor, hablar de que del exterminio de- de los charrúas y de conocer que teníamos indios en nuestro país. fíjate, hubo un cantor, un compositor de Artigas, Alán Gómez, no sé si lo han oído nombrar. Sí. Bueno, tuvo grandes problemas con ese problema de ser indio
Incluso escribió una cantata charrúa que nadie la conoce, que nadie la ha editado a no ser él en un cassette, porque no es comercial. Ah. Nosotros pasamos, Bueno, nosotros quisimos hablar de los charrúas porque por más allá de que no sea comercial, queremos reivindicar nuestro pueblo con indios música y nuestra historia. en chat. Ah, Música charrúa pasa. porque música charrúa está bravo para Bueno, no, 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 no. Este, Pero viste lo del el, tango. el Ciro Chonic, de la tribu Chonic de los Ah, sí, charrúas, nos pasó unas mirá, canciones justo en este fin de idioma. semana. Sí, bueno, viste que no hay mucho el lenguaje se perdió Unas mucho. 50 palabras. Claro, sí, hay muy pocas. Justo hablábamos de Tiñú cuando le contaba la historia de Tiñú. Este, y bueno, entonces esas canciones que él nos hizo llegar que las pasamos acá en el programa, mencionaban algunas de las pocas palabras que se han podido reconstruir, ¿no? Y rescatar Sí, de gracias esa a lengua. algunas Ah, y algunas cosas que quedaron. Pero es todo un tema maravilloso de rescatar. Está todo el estudio sobre el arco musical, ¿no? Que hizo Ayestarán, o que en realidad rescató Ayestarán, contá datos. porque No, claro, sabemos poco el y arco en musical general se es sabe. un instrumento muy primitivo, pero que llevaron aquellos 4 charrúas que fueron vendidos Sí, que fueron después. expuestos, sí, como Tacuabé, animales. Cenaqué, Guaymaca y Y Goyunusa. Guyunusa. Entonces Tacuabé se fabricó, llevó un arco musical con crines de caballo. em, y los franceses, porque había mucho periodismo en contra de aquello que estaba pasando, Sí, ¿no? sí, 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 es la Estados Unidos vergüenza hoy de... ellos pautaron las notas que daban y todo ese estudio de cómo se construía y cómo era, lo estudiaron los franceses y lo publicó Ayestarán. Mira, Mirá, Es una cosa, y hay como Esteban Gil, por ejemplo, un músico argentino que vive acá, lo construyó, según los datos de Ayestarán, y suena, no suena con volumen, ¿no? bueno, Bueno, pero los oídos eran distintos también. el sonido en esa época era distinto, Eh, ¿no? No teníamos tanta contaminación sonora los oídos eran, sí, los oídos eran distintos. seguro que los oídos eran sí, del ser humano percibían otras vibraciones que hoy. totalmente. Hoy, yo qué sé, yo he ido a conciertos de Eduardo Fernández y él toca sin micrófono generalmente, ¿no? Y al comienzo veo que la gente no escucha, después empieza a acostumbrarse, Claro, pero es mucho más lindo para nosotros tocar sin micrófono. claro, totalmente. Sí, sí, Cuando sí. tocas una De que guitarra tenés que estar acá. eléctrica no tenés que hacer tanta fuerza y suena siempre Claro, igual. sí, sí, Pero es pero distinto. es otra la intimidad, No, ¿no? no hay colores Es verdad esto de los colores en el sonido. Mira, hablando de docencia, yo fui colaboradora en facultad de sonido y después daba unos talleres de sonido en los bachilleratos artísticos. Entonces les mostraba a los chiquilines de los artísticos, les mostraba cuando estaban aprendiendo audiovisual, les mostraba los colores del sonido precisamente y las ondas y las formas claro. que el sonido tiene y los chiquilines quedaban fascinados. Invitarlos a eso, ¿no? Íbamos tirando, el video lo que hacía era tirar distintas tierritas de colores la persona y con las distintas vibraciones iban formando unas formas espectaculares. eh, Vos sabés que Osiris Rodríguez Castillos inventó una guitarra, ¿no? Ajá. Una guitarra Osiris, la mejor guitarra del mundo, decía. mm, Pero me contaba el hijo de él una vez que fue al programa de que lo mandaba a la playa a buscar arena. Entonces, cuando ponía la tapa y ponía montoncitos de arena, tocaba cada nota y según donde saltaba la arena, Mira, era donde no sé, donde vibraba mejor y limaban. Era un universo, él me mostró la, ¿viste? Mm. el plano aquel. Era como un universo, como estrellitas, Ay, qué y eran belleza. los montoncitos de arena donde saltaban. No sé si algún luthier siguió o trató de hacer ese experimento, pero Siri lo hizo. Mira, Y bueno, qué, qué, Una persona que refiere a otro sentido, pero es qué exquisitez musical, ¿no? sí, el viejo Siri era maravilloso.
¿Tenés otra canción ahí Bueno, abajo para cantar? Bueno, Y sí, aquí otra yo te y me pido voy. una que no sé si Una de sabes. Yapa, siempre hago la Yapa, ¿no? Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear y los que traicionaron Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañeros, la vamos a encontrar. La vamos a encontrar, la vamos a encontrar. La patria, compañeros, la vamos a encontrar. Me toca acá. Gracias, Gracias. gracias por eso. Gracias. Entre ver que se te empiezan a caer las lágrimas y larga el llanto, y preguntarte, ¿la vamos a encontrar? Es inevitable. Algún día la vamos a ir No encontrando. podemos dejar de buscarla. Eso es así, pero la vamos a ir encontrando. La vamos a ir encontrando. Es un Mm, camino. Sí, sí, sí. Y cuesta, cuesta Bueno, como todas pues, las cosas buenas, cuesta. O pues, sea, hay, hay mucho por aprender en la vida, ¿no? ujú. Y todos vamos aprendiendo, hasta los que parecen más cabeza dura. Mm, Que se mejoren. que se mejoren, decía vos. Sí. Mejoren. Son, Que se mejore. son procesos. Igual vemos que hablábamos con algunas personas, está todo muy conmocionado en el mundo, ¿no? Oh, sí, sí. Siempre es como Eso, esa América está en un momento increíble. Bolivia. Son Bolivia, Chile, Argentina. eh, eh, a mí, particularmente, bueno, Chile también es un país que quiero, pero Bolivia para mí es un país muy que tiene un gran afecto para mí. Yo lo conocí y estuve en la selva boliviana. Y a mí me gusta cada vez que voy a los países estar con la gente, con no tratar de evitar las partes más turísticas. Me alejo de la ciudad y trato de estar con las comunidades, me gusta mucho eso, ¿no? Y aprender de la cultura. Y es un país con una población muy dura, ¿no? Pero porque ha sido una población muy golpeada y muy castigada, y así me, hoy vemos ese estallido social, ¿no? Que hay en Bolivia, pero que muestra esa dureza también, ¿no? De no quedarse quietos, sí, de esa claro. firmeza. Sí. Pero es increíble como yo, por ejemplo, cuando por primera vez sube Evo Morales, Mm, era la primera vez que un indio estaba en la sí, presidencia. sí, Lloraba de emoción. sí. Después, viste lo que es la vida. Yo fui a Bolivia cuando los bolivianos gritaban, Bolivia dijo no. Y ¿sabes lo que me pasó? Algo increíble. Yo decía, bromeaba y decía, che, van a pensar que nosotros queremos hacerle algo a Evo, porque Evo iba viajando por distintos lugares, haciendo campaña, y la gente iba atrás gritando Bolivia, y dijo no. Y justo me pasaba que en los distintos lugares donde yo estuve, justo Evo caía ese día. Y entonces, eh,
Che, no quiero, o sea, no le vengo siguiendo la gira, nada por el estilo, pero justo fue en el momento ese en el que estaba ese Sí. estallido. Después no entendés los líos como Nicaragua. Y bueno, están vendiendo un poco, se está vendiendo la tierra, ¿no? A mí me lo contaba una señora de la reserva, ¿no? Cómo se vende el litio, cómo venden la selva Son los para País países más que me rico del parece mundo. que pasan por esa cuestión humana Nicaragua. de la ambición de poder, ¿no? Claro, De claro. Y mesianismo. bueno, esas cortoplacistas de lo No, que hemos no hay, venimos hablando. no hay izquierda y derecha y no, hay como una cosa individualista y Y un problema personalista. cultural también. O sea, en la riqueza inmensa que tiene el indio, que tiene las comunidades, pero al mismo tiempo, cómo pueden ser engañados fácilmente por la gran Los tecnología. espejitos de colores. Los espejitos Ahora que... nos venden espejitos de colores, ¿sabes lo que nos venden? Tapitas para los celulares. ¿Viste? Que están Claro. en el, Las ¿Qué? carcasas. ¿Qué? claro, Y Seguro. visten a los celulares y cambian de ropa a los celulares. exacto. Y vienen con la solución ya programada y tenés que estar cambiando el aparatito cada 2 o 3 Claro. años y si Claro. no, Por eso esta, viste, tiene 50 años y no ¡Ah! te contó. Mirá, te ha acompañado 50 años. Casi. En el 76 la compré. O sea que después vas a tener que hacer por los 50 años por los 60 años de la guitarra. Si fuera comerciante, entonces tenés otra más para cantar. bueno, les canto, como no. Nosotros Este es un joven encantados. poeta. Joven poeta, Damián González Moreira. Lo conocí cuando era un gurillito. Y después fue al taller que hacíamos con Juancito Benavides y Mario Paz. Y, y hoy es profesor de literatura. Ah, mira. A veces me voy al monte para escuchar al arroyo, para escuchar al silencio cuando me canta en el agua, para asomarme al espejo que pintado de mojarras me cuenta el secreto fresco de una canción olvidada. Entonces me vuelvo entero, un temblor, una guitarra para compasar el canto de algún sabía que en la rama más delgadita de un sueño halló su fugaz posada. Entonces mojo los dedos en el corazón del tiempo que parece haberme visto silbando el canto del viento. Mas no soy yo ni es el río, aquel río ya está lejos, desde que me fui del monte y cuando volví del pueblo. Por eso le doy la mano, por eso miro el espejo, para que él también me vea y comprenda mi silencio. Por eso busco en la orilla la piedra que abriga el suelo, que se va surcando el agua cuando a su vientre la suelto y cuando el adiós le digo con los ojos para adentro, el paisaje me responde mostrándome lo más bello, pintando con la nostalgia el amanecer de un verso, donde yo también soy pájaro y a veces le canto al vuelo. Es como, o sea, es como una caricia. La melodía es una, bueno, y después, obviamente que la letra es un paisaje, ¿cómo decirlo? Para nosotros conocidos, ese Sí. ir al arroyo, el silencio, sonido del agua, ese silencio Sí. que no literal, ¿no? Y era como que sentía como una caricia a los oídos, Es un escuchar. gran poeta. Siempre lo mostró y bueno, ha publicado algunos libros. Y estaba el otro día en Ah, sí. sí, Mira.
Y le dije, era él y Circe Maya los únicos poetas vivos que cantamos. Mm. Circe que tiene 94 años. ¿Y él cuánto tiene? Tiene ¿Verdad? 28, Mirá, qué 28. Jovencito. qué Sí. profundidad la canción. Sí. Ah, ¿Quién te acompañó, Numa? Porque no paraste Sí, de sí. sonrisa. no, Miriam Batalla, mi compañera, mi esposa, y Marcela López, que es una compañeraza, quien arregla actuaciones, Una conduce fenómena. el auto, es pierna hasta para llorar. Marcela, Bueno. antes de arrancar la canción, él me dijo, me encanta. Ah. Te quemé, pero bueno. Somos así, muy auténticos. Muchas Mirá, gracias, che. el programa tendría que seguir y yo tendría que recomendar Eh, un juego y tendríamos que pasar otra canción y después tendríamos que hacer una despedida. Pero yo quiero que cante otra canción, Numa, y que con eso nos vayamos. No sé qué opinás vos. Yo te apoyo. Wow, estamos de acuerdo. Siempre están de acuerdo, siempre están de acuerdo. Por eso, es esa canción, ¿te acordás de esa canción siempre? ¿Nos Claro. regalás una más? ¿Cómo no? Cerramos el programa. Y ya. Pará, antes de esto quiero contarte que nosotros, mi hermano y yo, nos criamos en un ambiente de folclore, pero voy a contar no solamente de que nos criamos en este ambiente em, y que teníamos se me fue, Eduardo Beltrán, que es el primo de nuestro padre, que yo creo que en un audio te lo mencioné, nos traía las canciones de él. Por eso la emoción y la alegría, porque no solamente porque soy canceriana, sino porque esto es como estar en una reunión de mi infancia con mi familia, mi padre escuchando, porque esto que nosotros invitamos, mi viejo siempre y se recontra calentaba si alguien hablaba, no te dejaba. Si nadie, si alguien hablaba en el fondo mientras bueno, nuestro tío vendría a ser, estaba hablando, él hacía callar. Y de mañana a mí me pasaba en la adolescencia que una personita que está acá presente me despertaba folclore a todo volumen, la radio a todo volumen y tocando el tambor. Mirá, Es perfeccionista. Porque el qué señor es bueno. percusionista. Entonces, a nosotros esto realmente estamos volviendo a la infancia. A mí lo único que me falta es que vos toques, pero te va a hacer ahora el humilde, pero es muy bueno. Qué bueno. Y entonces digo que es como, nada, estamos acá en donde, ahí en la casa de al lado es donde nos criamos, este, y estamos en las peñas de casa. Estamos acá y ahora. La letra y la música, a veces las letras no son Otra mías, vez, pero la palabra la pones vos y la música la también, voz. y la voz. Bueno, Y la despedida del programa. Así que vamos con la canción, Pablo, y después. A ver si él quiere decir algo antes. sí, porque como hablabas de mi infancia, este texto lo escribió Circe cuando tenía 13 Ah, años. mira. El primer libro de 13 Circe, años. claro, es un librito que se llama Plumitas, que se lo editaron los padres. Tenía 11, 12 y 13, ¿no? Y este poema lo escribió, no está en la obra completa porque ya dice, esto lo publicaron mis padres. Ah, eh, y, pero se alegra mucho cuando yo canto. Se la canté Ah, en el año 69 en una escuela, recuerdo por primera vez. Y ah, nunca la había grabado, ahora sí salió en un disco, La Primavera. ah. Bueno, muchísimas gracias. muchísimas Los gracias. felicito por este maravilloso lugar donde el- la propaganda, el horario no importa, Ujú. donde tienen todo el tiempo que se merece la gente y que usted, yo me imagino la gente en su casa, no hay tanta. No, no hay tanto. Era una mañana de la primavera y era de jazmines su traje de fiesta. Ay, el traje blanco de la primavera, rosas y amapolas, lirios y azucenas. Se bañó en el agua clara de la sierra, se peinó con ramas y jugó con piedras, y llegó sonriente a mi alcoba abierta. Yo vi su alegría y su traje de fiesta.
Tal como entraste, saliste contenta, llegaste despacio, te fuiste ligera. Yo no sé si eres loca primavera, un globo de espuma o un grano de arena. Era una mañana de la primavera, llena de jazmines, su traje de fiesta. Ay, el traje blanco de la primavera, rosas y amapolas, lirios y azucenas. Muchas gracias, Numa. No, yo no tengo más nada que agregar. Además, Sí, seguimos, la verdad, espacio, maravilloso. y el resto lo guardamos para el viernes que viene. Sí, Para más acá y ahora. acá y ahora, letra y música. Bueno, los Chao. felicito. Que pasen bien. Gracias, Numa. Acá y ahora, nos despedimos hasta la próxima, dentro de un rato, con más letra y música. Las despedidas son por un rato.